Hola, aquí en un nuevo video de ni 10, ni 12, ni 20, nada más y nada menos que de 30 dons. Un pequeño recordatorio de que en el comentario fijado tenéis los links de descarga, créditos, información sobre cómo instalarlos y temas relacionados. Y ahora sí, no os hago esperar más, empecemos con el video. El Darkage Bizarre es un addon que agrega una gran variedad de nuevos mobs, poses, armaduras, armas y estructuras. Empecemos hablando del médico apestoso, un doctor con una apariencia similar a la de los médicos de la peste bubónica, más conocida como la peste negra, que spawneara en la casa apestosa, una estructura que suele aparecer en los biomas del bosque. Pasa el día leyendo libros y vagando por su casa sin rumbo alguno, pero si perturbas su esquizofrénica tranquilidad, arremeterá contra ti con su peligroso puño, el cual te otorgará el efecto del Wither. Si consigues acabar con su vida, te dropeará carne podrida. Puedes tradear con él, interactuando como si fuera un aldeano, para obtener objetos de lo más interesantes. Pero para desbloquear los verdaderamente importantes, deberemos tradearle unas cuantas cosas, salirnos del menú de tradeos y volver a entrar. Aquí tendremos la posibilidad de comprar la máscara apestosa, una réplica de su careta, sombrero y parte de su traje, que te podrás equipar como si fuese una pieza de armadura, la cual te otorgará el efecto de visión nocturna. Si le seguimos tradeando cosas, nos salimos del menú y volvemos a entrar, nos ofrecerá un producto un tanto peculiar, la jeringa con sangre, que podremos inyectarle al doctor interactuando con él con la jeringa en la mano. Este agresivo y destructivo boss, atacará a cualquier entidad que se interponga por su camino, como si de un Wither se tratara. Acompañado de sus dos fieles lobos, es capaz de acabar con toda una aldea en cuestión de segundos, y no solo me refiero a sus habitantes, sino literalmente a la aldea en sí, pues es capaz de destruir bloques con solo tocarlos. Al hacerle el suficiente daño, se transformará en una versión más poderosa de sí mismo, capaz de bloquear ataques con gran facilidad, pero que inevitablemente puede llegar a caer. Al morir, te dropeará carne podrida, huesos, la espada plaga, y su cabeza. Puedes equiparte esta última, aunque es puramente decorativa, pues no te otorga realmente ningún efecto útil. Podrás utilizar la espada plaga como arma, es muy poderosa, pudiendo efectuar 10 de daño. Seguimos con un mob algo más normal, el Budo, una amigable criatura, que spawneará por todo tu mundo en cuanto las nocturnas penumbras dejen paso a la noche. Podrás domesticarlo con cualquier tipo de carne, exceptuando la podrida, y se podrá subir a tus hombros como si de un loro se tratase. Este animal te será muy útil para evitar a los fantasmas que agrega el addon, pues hará que se asusten, evitando que te puedan hacer ningún mal. De estos fantasmas existen dos tipos, al que solo se le ven sus ojos blancos, que siempre irá equipado con una armadura aleatoria, y su segunda variación, el de los ojos rojos. Estos dropearán ectoplasma, un material que, por ahora, es completamente inútil.
En lo más profundo de los bosques, se generarán unos extraños templos, donde spawnearán bastantes mobs hostiles que rondaran el lugar, y aguardara dormido, el renacido elemental. Si le molestas, despertará disparándote proyectiles explosivos, capaces de destruir su propio templo en cuestión de segundos. Este salvaje mob invocará a sus esbirros, medio zombies medio esqueletos, y absorberá lava y fuego. Al morir, este dropeará huesos, netherite, el cristal renacido, y el orbe renacido. Estos dos últimos ítems los usaremos para craftear un arma muy poderosa más adelante. Explorando las inmensas selvas del más allá, podremos encontrar una estructura bastante particular, me refiero al altar que el diabólico panda de Jade protegerá, en el cual un cofre con un gran botín nos aguardará. Este panda es un mob muy agresivo, y al morir, te dropeará fragmentos de Jade y una pieza aleatoria de su armadura. Con unos cuantos fragmentos de Jade y un lingote de oro, podremos craftear un lingote de Jade. Con estos lingotes y bloques de oro, tendremos la oportunidad de craftear cualquier parte de la armadura de Jade. La armadura en sí es algo fea, además de que te otorgará el efecto de lentitud 2, pero nos hará inmunes al empuje. En las planicies y bosques, te encontrarás con los campos de los mercenarios, un grupo de humanos que spawnearán con diferentes armas y armaduras. Son mobs neutrales, lo que quiere decir que inicialmente son pacíficos, aunque si les molestas, no durarán en perseguirte hasta aniquilarte. También puedes tradear con ellos como si se tratasen de aldeanos. Al morir, te dropearán carne humana, que podremos comernos directamente, pero si preferimos no recibir también efectos negativos, la podemos cocinar y comérnoslas para convertirnos en caníbales sin recibir ningún efecto negativo, sin contar el efecto de náusea, claro está. Este aparece junto a sus 5 abejas asesinas, y solo se generará en su estructura, un árbol bastante grande, que aparecerá en los biomas del bosque. Este usará el poder de la naturaleza para curarse, atacarte, envenenarte constantemente, e invocar a sus esbirros. Al morir, este nos dropeará montones de experiencia, el corazón de Naga, y la madera de Naga. Podremos utilizar esta madera, cristales y los orbes del renacido, para craftear la varita del renacido. Esta varita es muy poderosa, pues nos permitirá lanzar grandes proyectiles de fuego muy destructivos. La última cosa que nos agrega el addon es la máquina de Naga. Empezaremos crafteando sus brazos, en concreto, deberemos craftear 2. Ahora nos toca sus otras 2 extremidades, sus 2 piernas. También deberemos craftear su motor, utilizando el corazón de Naga obtenido al acabar con este último. Con el motor listo, lo utilizamos para craftear la parte frontal de la máquina. Y ya por último, tendremos que craftear nuestro asiento. Ahora lo juntamos todo de esta manera, y listo, ya tendríamos el generador de esta máquina, que podremos generar interactuando con el suelo. Esta máquina es muy útil, el salto que podemos efectuar montados en ella es simplemente increíble, y tiene un inventario también bastante grande, perfecto para ir de aventuras por nuestro mundo. En general, es realmente un addon muy bueno para no ser un port de un mod de Java, aunque se le notan las influencias de estos últimos, como lo podría ser el Mouthies Mobs, agregando jefes y algún que otro mob de estilo fantástico.
Farlanders es un mod bastante reconocido por los jugadores de la Java Edition, que casi como cualquier mod popular de dicha versión, tiene su add-on en Bedrock. Este nos añadirá más criaturas provenientes del End, muy similares a los Endermans que encontramos en el juego Vanilla. Empezamos con los tres primeros mods pacíficos: el Farlander, habitante de las aldeas Farlander, el Elder Farlander, una versión más vieja del anterior, y el Wanderer, habitantes de estas mismas aldeas que rondaran por el mundo. Son muy similares en comportamiento a los aldeanos, incluso podríamos decir que el Farlander es un aldeano normal, el Elder Farlander un aldeano jefe, o aldeano verde, y el Wanderer, un Wandering Trader, también conocido en español como vendedor ambulante. Como dije antes, el mod original agregaba nuevas aldeas, pero este no, así que podemos encontrar a los Farlanders en pequeños grupos por el mundo, y con ellos, algunos pocos Elders Farlanders. En cambio, los Wanderers spawnearán de uno en uno, separados de los Farlanders normales. Empezamos con el Farlander normal, que cuenta con 5 diferentes versiones, la de color de ojos verdes, azules, blancos, rojos y amarillos. Y 10 versiones si contamos también las versiones Dove de estos mismos. Estos Farlanders poseen 40 de vida, y como si se tratasen de aldeanos, podrán tradearte cosas, y aunque lo que te tradeen siempre será lo mismo, el precio de los objetos cambia con cada Farlander. Lo primero que te pueden tradear es la manzana de Ender, que para obtenerla, deberás pagar con cristales de Endumium, los cuales explicaré después de acabar de explicar lo que te tradean estos Farlanders. Lo segundo es la espada de Ender, la espada más poderosa del addon y que cualquier arma del juego Vanilla, inflige 20 de daño. Al ingerir la manzana, obtendrás los efectos de regeneración, absorción, resistencia y resistencia al fuego por una buena cantidad de tiempo. Definitivamente, se nota que estos no son aldeanos, o quizás sí lo son. Si salimos del menú de tradeos habiéndole tradeado algo, y volvemos a entrar, nos saldrán nuevos productos, una espada de hierro y unos pocos bloques de Ancient Debris ya incinerados. Si nos volvemos a salir después de haberle tradeado algo, y entremos otra vez, tendrá nuevos productos, el Ender Orb, y una espada de diamante, aunque no es nada barata, 64 cristales, ni más ni menos, aunque la espada tiene bastantes encantamientos chetados, y dependiendo del Farlander, nos la venderá más barata o más cara. Si lo volvemos a hacer, lo único nuevo que nos venderá es esta hacha. Los Ender Swords, los podremos usar para craftear la espada Ender, aunque sigue siendo un poco cara, ya que requerirá lingotes de Netherite. ¿Y cómo se obtienen los cristales de Enderium? El Endumium Enderman es la clave de esto, un mob que spawneará en el Overworld o en el End, con casi las mismas características que un Enderman, solo que este es neutral, y solo pasará a ser hostil si lo atacamos, no pasa nada si lo miramos a los ojos. Este también se teletransportará y se hará daño con el agua, aunque yo lo tengo atrapado aquí para poder enseñároslo, por eso no se mueve. Al morir, dropeará una perla de Endumium, con la que podemos hacer, por fin, el cristal de Endumium, fundiéndola en un horno. Este Endumium, también es un mineral, que podíamos encontrar en cuevas, y digo podíamos porque esa función ya no funciona, ya que fue un addon creado para la 1.16.200, por lo que estos minerales no se generarán, pero de todas formas, todo lo demás funciona correctamente. El Farlander Rebelde, es un mob agresivo que solo aparecerá durante las noches, con un aspecto similar al de los Farlanders. Este tiene 20 de vida y 4 de daño de ataque, aunque al golpearte, te puede llegar a dar el efecto de veneno durante 5 segundos. También existe una versión pacífica de estos que protegerá a los Farlanders, el cual posee un arco y no dará el efecto de veneno al golpear, llamado el Der Guardián. Al morir, los Farlanders rebeldes, te dropearán su casco, el cual podrás equiparte. El Ender Golem, es una criatura agresiva bastante grande que solo aparecerá en la noche. Posee 100 de vida y 8 de daño. Al morir, dropea cuernos de Ender, que podrás usar para craftear la manzana de Ender que expliqué antes, como si fueras a craftear una manzana de oro, pero sustituyendo el oro por los cuernos.
Este peligroso y agresivo boss, posee nada más y nada menos que 400 de vida y 12 de ataque, además de que te aplicará el efecto de náusea por 10 segundos al hacerlo. Este híbrido entre Enderman y Wither Boss, poseerá 2 cabezas y un tamaño descomunal. Al morir, te dropeará cuernos de Ender y piel de Ender. Esta piel, la podrás utilizar para craftear una armadura entera de Ender, incluyendo el casco, la pechera, las grebas y las botas. El fantasma de Enderman es exactamente igual a un Enderman, con la única diferencia de que no te atacará al mirarlo a los ojos, aunque sí lo harás si le atacas tú primero. El Enderminion es el último mob pacífico que encontramos en el addon, aparecerá sentado por nuestros mundos, y lo podremos tamear con manzanas. Una vez tameado, este te defenderá como si fuera un lobo, además de que podrás sentarlo. Posee 40 de vida y solo 3 de daño. Es un poco débil, sobre todo en velocidad y daño, aunque podemos aumentar esta última característica a 12 de daño interactuando con el mismo con una espada de diamante para equipársela. El Enderman místico, es un Enderman que podremos encontrar en el Overworld y en el End, teniendo casi las mismas características que un Enderman regular, solo que este posee 45 de vida y 7 de daño, aplicándote el efecto de náusea por 10 segundos al atacarte. Al morir, te dropeará una varita. Esta puede ser de 3 tipos, la primera es la de resistencia al fuego, que, al interactuar por 2 segundos con ella en la mano, como si fuese comida, te dará dicho efecto. La segunda es la de regeneración que, al interactuar con la misma en la mano, te dará el efecto regeneración. Y por último, la de invisibilidad, que, al interactuar con ella, te dará dicho efecto. Y como último Enderman, el Enderminion místico, es una versión más pequeña del Enderman místico, con un aspecto similar al del Enderminion normal, pero no se puede tamear y este será agresivo. Posee 45 de vida y te ataca disparándote bolas de fuego, tienen el mismo dropeo que los Endermans místicos. El World Animals, es un addon parecido al mod de Java Alex Mods, y un perfecto sustituto del mismo, pues este es, al menos para mí, el mejor addon de animales de todo Minecraft Bedrock, siendo que todavía no existe el Alex Mods oficial en este. Antes de ver a las entidades que agrega, deberíamos craftear el hueso de oro, un objeto bastante importante en todo el addon, pues es el que nos permitirá tamear a dichas entidades, siempre que sean neutrales o pacíficas, las agresivas no se pueden tamear. Empezamos con el elefante. Este cuenta con 2 versiones, la africana y la asiática, las dos poseen las mismas características. Estos se generan los biomas de sabana y jungla. Son mobs neutrales, lo que quiere decir que son pacíficos en un inicio, pero si los molestas, no dudarán en atacarte. Estos poseen 7 de ataque y 70 de vida. Puedes tamearlos con un hueso de oro, una vez tameados, podrás montarlos. Para poder controlarlos mientras los montas, deberás craftear su montura. Para ponérsela, tendrás que interactuar con los mismos, como si te fueras a montar, pero con la montura en la mano. Al ponérsela, también ganarás acceso a un inventario dentro del mismo. Con 4 de azúcar, craftearás los cubos de azúcar, que podrás usar para alimentarlos.
Por si no lo sabías, alimentar un mod solo funciona cuando este ha perdido vida, y hacerlo te servirá para recuperarla. El siguiente mod, similar al elefante, es el mamut. Este solo se generará de forma natural si viene acompañado del aldeano esquimal. Estos aldeanos nos tradearán diversos objetos. Hay también una forma de generarlos manualmente. Para hacerlo, deberemos craftear una jeringa. Con esta, deberemos interactuar con un elefante cercano. Con el ítem que nos acaban de dar, deberemos craftear el ADN del mamut. Y por último, se lo inyectamos al elefante interactuando con el mismo. Estos también son neutrales y se pueden tamear y montar con la misma montura que utilizamos con el elefante. El oso, posee 30 de vida y 6 de daño. Son mobs neutrales y pueden llegar a aparecer de dos tipos de marrón, uno más oscuro y otro más claro. Aún ser neutral, este animal no se puede llegar a domesticar. El cocodrilo, un animal hostil que solo se puede llegar a encontrar en pantanos. Estos poseen 20 de vida y 14 de daño. Al morir, estos dropean piel de reptil, la cual tiene dos usos. La primera cosa que podemos hacer con esta piel es craftear una armadura de reptil. La segunda cosa que podemos hacer con ella, es craftear la montura del gran felino, una montura que podremos utilizar en cualquier especie dentro del grupo de grandes felinos, las que explicaré ahora. Todos los grandes felinos pueden tamearse con huesos de oro, son neutrales y pueden alimentarse con cualquier tipo de carne, además de que les puedes equipar la montura de grandes felinos, que te permitirá controlar a los que tengas tameados mientras estés montados en ellos, además de que contarán con un inventario propio para guardar tus pertenencias. Empezamos con los leopardos de nieve, que solo aparecen en biomas nevados, además de que cuentan con 40 de vida y 7 de daño. Seguimos con el león, que cuenta con una variación albina. Estos poseen 50 de vida y el mismo daño que los leopardos de nieve, además de que solo aparecerán en los biomas de sabana y en los de jungla. Los leopardos normales, que tienen las mismas estadísticas que sus versiones de nieve, pero solo se generan en la selva y sabanas. Las panteras, que tienen el mismo comportamiento, estadísticas y lugar de aparición que los leopardos. El tigre y su versión albina, que cuentan con 40 de vida y 7 de ataque. Y como último animal en la categoría de grandes felinos, el puma. Este posee 40 de salud y 7 de daño, solo aparece en biomas de montañas. El primer animal pacífico que encontramos en el Adón, el ciervo. Estos solo aparecerán en biomas boscosos. Poseen 25 de vida, se alimentan de trigo y manzanas, y no se pueden tamear. Otra entidad que aparece en los biomas boscosos es el erizo, que podemos domesticar con un hueso dorado, para que adopte un comportamiento similar al de un lobo domesticado, pudiendo seguirnos y defendernos contra otro mobs. Estos se alimentan de trigo. Una vez domesticado, le podemos agregar un sombrero de decoración, que podemos craftear con 3 de carbón y 3 de lana, interactuando con el mismo con el sombrero en la mano, como si lo fuéramos a sentar. Estos poseen 25 de vida y 3 de daño, pues son mobs neutrales. Pasamos al ornitorrinco, que presenta dos versiones, la original, y la versión Perry, siendo esta última una posible referencia al personaje de Disney Perry, recurrentemente aparecido la serie Phineas y Ferb. Podemos tamearlo con un hueso dorado, y alimentarlo con cualquier tipo de pez. Una vez tameado, podemos ponerle el sombrero que crafteamos antes. Este posee 15 de vida y 3 de daño de ataque. El rinoceronte, es un animal que solo spawnea en biomas de sabana y jungla. Es neutral y lo podemos domesticar usando un hueso dorado. Una vez tameado, lo podremos montar, pero para controlarlo, deberemos hacer uso de la armadura de rinoceronte. Hay 8 tipos de esta armadura, cada una crafteada con un material diferente, haciendo que estas le den más salud y daño al rinoceronte tameado al equipársela, cada una con un aumento de estadísticas diferente, teniendo el rinoceronte originalmente 50 de vida y 9 de daño de ataque. Con la de hierro equipada, este tendrá 80 de salud y 15 de daño de ataque. Con la de oro, este tendrá exactamente las mismas estadísticas que con la de hierro.
Con la de diamante, tendrá 100 de salud y 19 de daño. Con la de netherite, tendrá 200 de salud y 30 de daño, además de que será inmune al fuego y a la lava. Con la de esmeralda, tendrá 100 de vida y 20 de daño. Con la de piel de reptil, tendrá 75 de vida y 13 de daño. Las dos siguientes armaduras son la de rubí y la de citrino, que otorgarán al rinoceronte 130 de vida y 22 de daño, y 150 de vida y 24 de daño, respectivamente. Estos dos minerales los agrega el addon, y los explicaré más adelante en la review. Puedes agregarle la armadura de la misma forma que se la agregabas al elefante, y con esta puesta, te permitirá controlarlo y acceder a su inventario, donde podrás colocar cosas. Estos rinocerontes se alimentan con manzanas, trigo, zanahorias doradas y manzanas doradas. Los gorilas, únicamente aparecen en las junglas, poseen 35 de vida y 7 de daño de ataque. Los puedes domesticar con el hueso dorado, y alimentar con melones. Al morir, dropean plátanos, alimentos consumibles que también puedes usar para alimentarlos. Las focas, que solo aparecerán en biomas congelados. Estos pueden desplazarse por tierra y agua, poseen 25 de vida y 3 de daño y son mobs neutrales. Puedes tamearlas con un hueso dorado. Otro animal que se genera en el mismo bioma es el pingüino, con 20 de vida y 3 de daño, es un mob neutral. Se alimentan de cualquier tipo de pez, y puede desplazarse por tierra y agua. También puedes domesticarlos con huesos dorados. Nos adentramos en los océanos con los diferentes tiburones que añade el addon. Estos son agresivos y no se pueden tamear. El tiburón azul. El tiburón blanco. El tiburón tigre. Y por último, el tiburón martillo. Todos estos pueden llegar a dropear dientes de tiburón al morir. Estos pueden ser usados para craftear diferentes armas, empezando por la espada de tiburón, que posee 7 de daño de ataque. La lanza de tiburón, con 5.5 de daño de ataque. Y por último, el cuchillo de tiburón, con 5 de ataque. A veces, se pueden generar ahogados portando dichas armas. El addon también agrega 2 nuevos rediseños de los delfines, el rosado y el oscuro. El pez espada, animal neutral que no se puede tamear, aparecerá en los océanos. Seguimos con los kiwis, aves no voladoras que spawnean en biomas de sabana y se alimentan de semillas. Estos poseen 4 de vida, son pacíficos y no se pueden domesticar. El pelícano, una ave neutral que volará por encima de los océanos de Minecraft para visualizar el momento perfecto para descender al agua y cazar a algún pez desprevenido. Este posee 10 de vida, 6 de ataque, y no se puede tamear. Dropea plumas al morir. Los jabalíes, solo aparecerán en biomas de sabana o jungla, tienen un comportamiento similar al del cerdo, incluso su dropeo a la hora de morir es idéntico, solo que serán completamente agresivos. Las cabras, aunque no me refiero a las ya existentes en el juego, sino a las que agrega el addon, que tienen un comportamiento más parecido al de una vaca, pudiendo obtener leche de la misma. Las ratas, las cuales aparecerán de manera natural portando un gorro. Estas las podrás tamear, y al morir, dropearán rata cruda. Podrás comértelas directamente o cocinarlas. Puedes utilizar una rata cocinada para craftear un taco de rata. También puedes cocinar leche en un horno para obtener queso, un consumible que sirve de alimento para las ratas. Las zarigüeyas, que tienen un comportamiento muy similar al de las ratas, solo que no dropean nada. Los caracoles, diminutas entidades que spawnearán aleatoriamente en nuestro mundo. Estos dropea slime. Los flamencos, que encontrarás en biomas de pantano, dropearán plumas. La orca. La ballena asesina solo aparecerá en los océanos, y es completamente agresiva. Los peces linternas, spawnearán en océanos, y al morir, dropearán pez linterna crudo. Este te lo puedes comer, y al hacerlo, te dará el efecto de visión nocturna.
Las mantarrayas son pacíficas con el jugador y solo spawnean en océanos. Las cebras aparecerán en los biomas de sabana y en los de jungla, no se pueden tamear, y al morir, dropean piel de cebra. Esta puede ser usada para craftear la alfombra de piel de cebra. Y el sillón de piel de cebra. Los avestruces también pueden aparecer acompañados de un aldeano, el cual nos puede llegar a tradear cosas, entre ellas, un sombrero de explorador como el que él porta, y una estatua de pez espada. Los avestruces, por sí solos, solo se generarán en biomas de sabana, y se pueden tamear usando un hueso de oro. Al morir, dropean pierna de avestruz cruda, que podemos comernos o cocinar. Una vez tameada, le podemos agregar una armadura para poder montarla, y al igual que el rinoceronte, esta posee 8 diferentes armaduras crafteables, que influirán en su desempeño en combate, mejorando sus características. Podemos encontrar la armadura de hierro, la de esmeralda, la de oro, la de diamante, la de neterite, la de piel de reptil, y las dos últimas, la de rubí y citrino, 2 minerales que agrega el addon, los cuales explicaré más adelante. Se la podemos agregar de la misma manera que a un rinoceronte. Estos se alimentan de trigo y manzanas, poseen 50 de vida y pueden llegar a hacer 7 de daño, estas estadísticas son la base, y se pueden aumentar al colocarles una armadura. Las jirafas aparecerán en sábanas, cuentan con 50 de vida y 9 de daño, pues son neutrales. Al tamearlas con huesos dorados, se les puede equipar con una montura de jirafa. Al hacerlo, aunque no se vea, pues las jirafas están un poco bujeadas, podrás montarlas y mirar su inventario. Aunque le equipes la armadura, esta no se verá, e incluso podemos ver jirafas que se generan naturalmente con las armaduras ya puestas, aunque realmente no las tenga. Pasamos con las iguanas, verdes y azules, que spawnearán en biomas de pantano, y pueden llegar a ser tameadas con huesos de oro. Otro animal del pantano, la tortuga de tierra, que solo aparecerá en dicho bioma, que también puede ser tameada. Las serpientes aparecerán por todo nuestro mundo, más frecuentemente en pantanos, son agresivas, y al golpearte, te dejarán el efecto de veneno. Los camarones, solo spawnearán en océanos, y al morir, tendrás la posibilidad de cocinarlo o comértelos. Si lo cocinas, también puedes craftear un camarón empanado. Las almejas son animales bastante raros en cuanto a su ratio de aparición, que solo se pueden encontrar en biomas oceánicos. Al morir, dropean sus perlas, que puedes usar para craftear una espada que hace 14 de daño. Los cangrejos, animales semiacuáticos que se generarán en costas en 2 versiones, rojizas o azuladas, siendo esta última la más rara de aparecer. Son neutrales, y no se pueden tamear. Al morir, dropearán carne de cangrejo, que puedes comerte o cocinar. Los monos capuchinos, solo spawnearán en bosques y pueden ser tameados con huesos de oro. Las mariposas spawnearán por todo nuestro mundo, más comúnmente en biomas de flores. Son pacíficas y no pueden ser tameadas. Las ardillas, que se generarán en bosques. También son pacíficas. Los patos aparecerán también en bosques. Tienen un modelo igual al de las gallinas, y los patos bebés tendrán una textura diferente a la de sus versiones adultas. Las hienas son animales hostiles que se generarán en sábanas. No se pueden domesticar y tienen 2 versiones, una de un color más apagado y la otra de uno más saturado. Y como último animal del addon, el búfalo. Este mob neutral solo aparecerá en sábanas. No se puede domesticar, y dropeará carne y cuero al morir. Como había comentado antes, el addon agrega 2 nuevos ores, el de rubí y citrino. Estos se pueden usar para craftear armaduras de rinocerontes y avestruces, aunque puedes usar otros minerales para hacerlas. Con estos minerales también podemos craftear armaduras, armas y bloques. Estos no se generan naturalmente, ya que el addon es para la 1.16.200, y como ya sabréis si habéis visto el video de addons compatibles con la 1.17 o el de cómo instalar addons, los de minerales de la 1.16.200 no funcionan en posteriores a la 1.17.
Pero los minerales del addon es algo de más que realmente no le agrega mucha cosa al mismo, prácticamente innecesario, siendo que todo lo demás funciona correctamente en versiones superiores a la 1.17. El Tinker's Construct es uno de los mods más famosos de la Java Edition, con más de 91 millones de descargas en la página de CurseForge del mod, estando exactamente en el top 5 de mods más descargados de la página, solo superado por el Just Enough Titans, el mod del mapa, otro mod que se requiere para poder hacer funcionar este mod, y un mod sobre cajas. Siendo tan popular en Java, tiene que haber un port del mismo en Bedrock, ¿no? En realidad hay varios, pero el mejor y el más reciente, es el Tinker's Construct Bedrock Edition, el cual no agrega absolutamente todo lo que agrega el original, pero cubre una gran parte del mod original. Empezamos con la característica más conocida del addon, la de juntar y hacer partes de diferentes herramientas para combinarlas y crear la herramienta que quieras. Primero deberemos craftear la estación de crafteos. Ahora tendremos que colocarla e interactuar con ella como si fuera una mesa de crafteo normal, para craftear la plantilla vacía. Con esta plantilla y un bloque de madera, craftearemos la tablilla de plantillas, aunque para craftearla, no necesitaremos usar la estación de crafteo. Con esta mesa de crafteo, tendremos la oportunidad de craftear diversas plantillas de partes de herramientas y armas. Para que lo entendáis mejor, el primer tipo de estas plantillas es la parte superior de la herramienta, ya sea la cabeza de una espada, de un pico, de un hacha o de una espada. Después están las partes inferiores, como el mango de la espada, y las centrales, que son los palos con los que se sujeta la herramienta, uno mediano, uno más pequeño y otro más grande. Y por último, la plantilla de la cara del creeper, que no nos servirá para nada por ahora, así que no la necesitaréis. Proseguimos crafteando el constructor de piezas. Dentro de esta mesa, se nos permitirá craftear las diferentes partes de las herramientas, con una plantilla de la parte deseada y bloques del material que prefieras. Por ahora solo podremos craftear partes de herramientas de 3 calidades, de madera, de piedra, y de pedernal. Y como última mesa de crafteo, la mesa de creación de herramientas. Dentro de esta mesa, podremos combinar las diferentes piezas de herramientas que conseguimos antes para obtener la herramienta deseada, pudiendo craftear una espada pico, por ejemplo, o una hacha de madera con un mango y palos de madera, pero con un filo de piedra, o quizá una espada más larga, o simplemente un martillo. Hay demasiadas combinaciones como para enseñarlas todas, puedes mirar cuáles están disponibles en la sección equipamiento dentro de esta mesa de crafteo. Podremos mejorar esta mesa para que nos salgan más crafteos todavía, pero antes de hacerlo, deberemos conseguir los materiales necesarios para ello, empezando por craftear la lechada. Si la fundimos, podremos obtener ladrillos chamuscados. Con 4 de estos ladrillos, podremos craftear el bloque de ladrillos chamuscados. El primer uso de este es el de decoración, pudiendo usarlo directamente o ponerlo en la mesa de crafteo para cincelarlo, y luego meter el bloque que acabas de craftear, y así sucesivamente hasta que encuentres el que quieras, o bien, vuelvas a obtener el bloque de ladrillos chamuscados. La segunda utilidad del bloque, es craftear la forja de herramientas, una mejora de la estación de crafteo de herramientas, con la que tendremos disponibilidad de craftear nuevos tipos de armas y herramientas. Otra utilidad que tienen los ladrillos chamuscados, es craftear la máquina de fundición. Una vez colocada, si interactuamos con la máquina con un cubo de lava en la mano, se activará, y durará 9 fundiciones más. Empezaremos fundiendo los 3 materiales principales más importantes, el hierro, el oro y el cobre. Para hacerlo, deberemos interactuar con la máquina con el ore en la mano. Podremos hacerlo con el ore o con el lingote de cada uno de los materiales, aunque si lo hacemos con el ore, el recipiente se llenará más que con un lingote.
Al acabarse el proceso, podremos ver que en la parte de detrás de la máquina se muestra esta especie de líquido, es el material fundido, que podremos recoger con cubos. Pero estos no son todos los materiales que podemos fundir, también podremos fundir el cobalto, el ardite y el manjulin, nuevos minerales que agrega el addon. El cobalto, el más azulado, solo se encontrará en el Nether entre la altura 0 a la 64. El amarillo, el ardite, es otro mineral del Nether que se encuentra entre las alturas 32 y 128. Estos dos minerales los podremos fundir de la misma manera que los otros para obtener el mineral fundido, o el lingote del mineral fundido, y también podremos craftear un bloque de dichos minerales. Y el último, el manjulin, que aunque es un mineral, no lo podremos encontrar generándose naturalmente por nuestros mundos, pues es una combinación del cobalto y la ardita, o al menos en el mod original de Java. Este mineral se hacía en el mod original metiéndolos en una máquina de fundición, pero lo he intentado y no he podido, así que busqué otra forma, y esa forma se llama tanque chamuscado. Al interactuar con él con cualquier cubo que agrega el addon en la mano, podremos meter dicho líquido en el tanque, hasta un máximo de 5 cubos. Podremos romper el tanque y transportarlo, para así volver a colocarlo y llevarnos los minerales fundidos en un cubo interactuando con el tanque. Y lo más importante, si interactuamos en un mismo tanque con un cubo de cobalto y uno de ardita, se generará el manjulin fundido, que podremos recoger con un cubo. Y ya acabando con el addon, la mesa de casting. Esta nos permitirá conseguir nuevas plantillas hechas de oro para craftear nuevas piezas de herramientas especiales con las que podremos craftear nuevas herramientas. Primero deberemos colocar interactuando con la mesa algún lingote que agregue el addon, hierro, oro, o cualquier pieza de herramienta separada, para acto seguido interactuar con el mismo con un cubo de oro fundido, para después volver a interactuar y obtener la plantilla deseada. Y como última función del addon, aunque bastante adicional, el transformar alimentos crudos y carne podrida en comida rentable a largo plazo con el tendedero. Una vez crafteado, simplemente interactuamos con ellos con uno de los 3 siguientes alimentos: carne podrida, chuleta de cerdo cruda, o la carne que dropea la vaca cruda. Después de esperar 5 minutos, se transformarán en diversas carnes consumibles, que podremos sacar del tendedero interactuando con el mismo. El Fire and Blood es un addon inspirado en una novela de George Raymond, titulada Fuego y Sangre, la precuela de Juego de Tronos. Este addon añade algunos elementos del mod de Java Ice and Fire, como la cocatriz o el dragón de fuego, incluso podríamos llegar a decir que también agrega el goblin de dicho mod, aunque este todavía no ha salido en el mismo, pero diría que se parecen más a los aparecidos en el también mod de Java Goblin Traders, que curiosamente, también ha sido porteado a Bedrock y lo he traído en este mismo video. Este addon agrega 5 nuevos mobs, armaduras, armas y una gran cantidad de nuevos bloques. El primer mod que agrega es el dragón, una bestia voladora rojiza que solo aparecerá en los biomas de montañas, también denominados como colinas extremas. Por defecto son neutrales, pero cuando los ataques, alzarán el vuelo y te dispararán grandes bolas de fuego. Estos dragones poseen 100 de vida y 5 de ataque. Al momento de morir, dropearán unos cuantos huesos, y lo más importante, un huevo de dragón. Al colocar uno de estos huevos y esperar 20 minutos, eclosionará y se generará un diminuto dragón bebé.
Estos pueden ser tameados con un estofado de pescado, el cual vi que no se podía craftear de ninguna manera, ya que no salía en la mesa de crafteo, así que me adentré en el código del addon para averiguar el crafteo, pero para mi sorpresa, no había ningún crafteo, así que como ya estaba dentro y tampoco me costaba nada hacerlo, modifiqué el addon para agregárselo yo mismo, y ahora con un cuenco y un salmón podrás craftearlo perfectamente. Te recomiendo llevar varios de estos cuando vayas a tamear a uno, pues son un poco rebeldes y no se dejarán tamear tan fácilmente. Una vez tameado, este te seguirá y podrás sentarlo o agacharlo interactuando con él, con un sistema similar al de un lobo normal de Minecraft Vanilla. Con unos cuantos estofados de pescado, podrás hacerlo crecer, o curarle cuando este reciba daño. En su etapa final de crecimiento, podrás montarlo como si fuera un caballo, aunque hay un pequeño percance a la hora de montarlo, pues podrás recorrer grandes distancias terrestres a su lomo, pero no podrás surcar los cielos con él, por lo que realmente no es demasiado útil en ese aspecto. Pasemos al siguiente mob de este addon, la Cocatriz, una criatura mitológica con aspecto de dragón, popular en el fandom de Minecraft por haber aparecido en el mod de Java Ice and Fire. Esta cocatriz, con un aspecto demasiado similar al cocatriz macho aparecido en el mod Ice and Fire, aparecerá en pequeños grupos de caza y será realmente agresiva con cualquier jugador, poseyendo 40 de vida y 5 de ataque, y dropeando pollo crudo y una pluma de cocatriz, que necesitaremos más adelante en el video. Podrás tamearlas al darles trigo, estas te defenderán de cualquier mob que te ataque y podrás sentarlos interactuando con ellos, como si fueran un lobo. También puedes reproducir a estas bestias mitológicas usando semillas. El siguiente mod, la cabra de montaña, es una cabra idéntica a la existente en el juego, solo que no da leche, cuenta con un tamaño bastante superior a la original, y con una variación, la cabra de montaña marrón. Podrás encontrarlas en el bioma de montaña, también denominado colinas extremas. Poseen 20 de vida, 3 de ataque, y te dropearán carne y lana al morir. Puedes tamearlas usando balas de heno, y una vez tameadas, podrás hacer que se sienten. Además, podrás montarlas. Los Draugr son criaturas provenientes de la mitología nórdica, siendo una especie de no muertos fantasmas. En el addon, estos son representados con un aspecto similar a los Strals, aunque estos no atacan a distancia, sino que lo hacen mediante sus hachas y espadas, que dropearán al morir junto a unos cuantos huesos. La espada efectúa 4 de daño, y el hacha 7. Estos mobs son completamente agresivos con el jugador, no se queman a la luz del día, poseen 20 de vida y 3 de ataque, y también atacarán a las cocatrices y a los goblins, unos pequeños mobs neutrales que spawnearán en el bioma de taiga. Estos últimos puedes tamearlos con pollo cocinado, y si reciben daño, puedes curarlos con carne o pescado. Poseen 20 de vida, 4 de ataque y te dropearán huesos al morir. También puedes craftear una mochila de tortuga. A pesar de su nombre, no es una mochila, es una armadura que te podrás equipar y equipársela a los goblin. Al equipárselas, se transformarán en granjeros. Para que empiecen a trabajar, deberás crear o llevarlos a una granja con tierra de cultivo ya preparada, abrirles el inventario interactuando con ellos, como si estuvieras abriendo un cofre, y colocarles las semillas que prefieras. Cuando lo hagas, automáticamente buscarán la tierra de cultivo más cercana y plantarán las semillas en ella. Cuando crezcan, ellos mismos las recogerán, y las guardarán en su inventario, incluyendo semillas que dropeen, que podrás sacar cuando quieras, y si encuentran una tierra de cultivo vacía y tienen semillas en el inventario, las plantarán, así sucesivamente. Y ya habiendo explicado todos los mods que agrega, empezaré a explicar todo lo demás.
Para craftear la armadura de vikingo, deberemos craftear la cota de malla. Con 8 de cota de malla y cualquier pieza de armadura de cuero, podremos craftear una pieza de armadura de vikingo, que podrás equiparte como una armadura normal. Seguiremos crafteando el barril, que usaremos para conseguir hidromiel. Primero tendremos que rellenar el barril con agua, interactuando con el barril con una botella de agua en la mano. Ahora deberemos craftear un cubo de miel, para después usarlo interactuando con el barril con el cubo de miel en la mano. Y ya por último, deberemos interactuar con el barril con la pluma de cocatriz, que conseguimos antes en la mano. Ahora ya podremos extraer hidromiel interactuando con una botella vacía, hasta un máximo de 4. Al consumirla, te otorgará 5 corazones de vida, el efecto de resistencia y el de absorción. También podemos craftear un frasco, que te servirá para transportar hidromiel, interactuando con el mismo con una botella de hidromiel en la mano, para después volver a romper el frasco y transportarlo, pudiendo volver a colocar el frasco y llevarte hidromiel interactuando con la jarra con una botella vacía. El Fantasy Villagers es un addon que nos agrega 9 nuevos aldeanos y 2 nuevos golems únicos destinados a proteger las aldeas del juego, un addon similar al famoso mod de Java Villagers Worlds, pero este addon agrega muchos más que el mod de Java, todos ambientados en situaciones fantásticas, además de que agrega nuevas armas y armaduras. Empezamos con el aldeano Vanguard, el cual cuenta con 45 de vida y 10 de daño. Posee un escudo que puede usar para bloquear ataques, aunque no es infinito, pues si infliges muchos golpes en el mismo, se le puede llegar a romper. También tiene un ataque especial que hace muy de vez en cuando, el cual empuja a cualquier entidad cercana. Al morir, el guardia puede llegar a dropear su casco, que puedes equiparte. El aldeano guardián. Este aldeano posee 40 de vida y de 10 a 12 de daño de ataque. Este posee la habilidad de reducir en un 50% el daño recibido. Al morir, te puede llegar a dropear la espada del guardián, una espada 3D que efectúa 8 de daño. Con ella también podemos convertir a aldeanos normales en aldeanos guardianes. Para hacerlo, deberemos tener la espada en la mano y un aldeano cerca. Ahora solo interactuamos con el aldeano con la espada en la mano, como si le fuéramos a tradear cosas, y empezará a sufrir los efectos de la espada. Después de unos segundos, el aldeano se transformará en un aldeano guardián. El aldeano kamikaze, básicamente, un aldeano creeper, cuenta con 20 de vida y explota cuando está cerca de su objetivo. El guardia real, una versión mejorada del aldeano Vanguard. Este posee 55 de vida y de 9 a 11 de daño de ataque. Este también tiene un escudo que puede llegar a romperse, aunque este dura más que el de su versión inferior. Tiene la misma habilidad que la de su contraparte. Puede llegar a dropearte una Elite Claymore, la espada que utilizan en combate, la cual puede llegar a efectuar 10 de daño. Pasamos con los 2 golems que añade el addon, empezando con el rompegolem. Este individuo es el más fuerte de los dos, aunque también el más pequeño. Posee 250 de salud y entre 19 a 34 de daño. Este puede golpear a varios enemigos a la vez, y como el resto de mobs del addon, protegerá a los aldeanos. Y el segundo golem, el gran guardián. Este es una versión maldita del golem ya existente en el juego, teniendo un modelo idéntico y una textura similar al original.
Posee 150 de vida y 21 de daño. Al morir, explotará. El Lord, el señor de todos los aldeanos. Este posee 160 de vida y entre 15 a 17 de daño. Si tienes una pechera de diamante e interactúas con uno de estos mobs con la pieza de armadura en la mano, se la pondrá, y pasará a tener 240 de vida. Este, eventualmente, llegará a invocar a 4 guardias reales. También puede efectuar ataques críticos y explosiones. El caballero, el aldeano más común del addon. Este cuenta con 35 de vida y de 7 a 8 de daño de ataque. Puede llegar a efectuar ondas de choque. Y su variante de élite, el caballero teutónico. Este posee 50 de vida y de 9 a 10 de daño. Puede llegar a golpear a varios enemigos a la vez. Puede llegar a spawnear con o sin cuernos. Seguimos con el bibliotecario encantado, un aldeano similar al viajer mágico aparecido en videojuego Minecraft Dungeons. Este posee 40 de vida. Tiene un libro encantado que usa para mejorar las estadísticas y curar a los aldeanos guardias cercanos. Al morir, dropea dicho libro, que puedes usar para curar y mejorar estadísticas de los aldeanos guardias cercanos, siempre que interactúes con el libro en la mano, como si te estuvieses comiendo un filete. Y el último mob del addon, el arquero. Este es un aldeano que ataca a distancia utilizando un arco, posee 45 de salud. Siempre que algún enemigo se le acerque, lo evitará, y si le disparan a distancia, puede llegar a esquivar algunos ataques. También agrega una espada que solo se puede conseguir en creativo, esta inflige 19 de daño y puede llegar a invocar rayos si golpeas a alguna entidad. El Biomescraft añade una inmensa cantidad de nuevos biomas y animales que los habitan a nuestro Minecraft. Empezaremos con la arboleda de cerezas, un pequeño bosque con distintos nuevos árboles que generan cerezas. Aquí suelen spawnear muy a menudo ciervos, un nuevo animal del addon que explicaré más adelante. Los árboles de esta zona son de una nueva madera, que podemos usar para craftear tablones de la misma y usarla como si fuera cualquier otra madera del juego. Las cerezas que crecen en este bioma se pueden recolectar y son consumibles. La arboleda otoñal, una gran arboleda con una densa neblina anaranjada y árboles de 5 diferentes tonalidades otoñales, además de que habrán una gran cantidad de calabazas y flores. Aquí puedes spawnear cerdos, zorros, ciervos, entre otros animales, además de que podremos visualizar cómo caen las hojas de los árboles. Estos árboles están hechos de otro nuevo tipo de madera, que podrá y usarla como si fuera una madera normal. Seguimos con los bosques de coníferas, son bosques de taiga con unos árboles mucho más grandes y llenos de hojas. Pasamos al manglar, un bioma muy parecido al pantano actual del juego, pero lleno de árboles de grandes raíces, además de que está hecho puramente de agua. Seguimos con el bioma de Alpes, hecho de montañas rocosas llenas de nieve por todos lados, contando con bastantes árboles del mismo tipo, aunque sin casi ningún mob. Y ya por último, el chaparral, una llanura llena de tierra y hierba, además de algunos arbustos, árboles furtivos y flores. Aquí suelen aparecer ardillas.
Como he dicho antes, el addon no solo trae biomas, sino que también nuevos animales que spawnearán en dichos biomas. Empezamos con los ciervos, animales pacíficos que te evitarán. Puedes spawnear con o sin cuernos. Puedes llegar a reproducirlos con trigo. Dropean carne y cuero. Seguimos con las mariquitas, que siempre estarán cerca de las flores. Son bastante débiles, y suelen ser atacados a menudo por las ranas. Seguimos con las ardillas, criaturas extremadamente rápidas que te evitarán a toda costa, aunque puedes alimentarlas y atraerlas con cerezas o bayas dulces. Pasamos con el mapache, con un aspecto y comportamiento muy similar al del zorro. Y por último, las ranas, que solo aparecen en pantanos y manglares. Son bastante débiles, pero no dudarán en atrapar a cualquier insecto cercano como abejas, mariquitas o arañas con su larga lengua. Puedes alimentarlas usando azúcar. El Atmospheric Underwater es un addon que agrega diversas criaturas y armas provenientes del DLC de Minecraft Dungeons, Hidden Deeps. Empecemos con el esqueleto hundido, un mob hostil que aparecerá en océanos, aunque es muy similar en textura y comportamiento al esqueleto normal. Este posee 3 variaciones con texturas un poco diferentes. Tiene un arco, pero no dispara flechas, dispara arpones, estos de aquí, que puedes craftear. Una vez crafteado, interactuamos con el ítem en la mano y se lanzará. Lo mejor del proyectil es que no se frenará estando en el agua. Podremos encontrar almejas en el fondo marino. Tienen una textura bastante realista, lo que le da un poco más de vida a nuestros océanos, pero es que además, si nos ponemos encima de ellas, nos empujarán hacia arriba dándonos el efecto de levitación. El susurrador acuático, es una versión marina del susurrador aparecido en el DLC de Minecraft Dungeons El Despertar de la Jungla, el cual tiene su propio addon y le hice una review en el video que está apareciendo en la esquinita de arriba, por si te gustan los addons que agregan cosas provenientes de Minecraft Dungeons. Este no te atacará como tal, pero invocará anémonas venenosas que sí lo harán. El Slime Tropical, es un mob similar al Slime, pero que aparecerá en océanos. Son peligrosos, sobre todo las versiones más grandes de los mismos, y también aparecieron en el oficialmente muerto juego, Minecraft Earth. Empezamos con los jefes con el Necromancer ahogado, el jefe principal del DLC de Minecraft Dungeons. Tiene un ratio de aparición bastante bajo, y no tiene mucha vida, aunque generará diversos mobs que lo ayudarán, entre ellos, ahogados y esqueletos ahogados. También generará relámpagos utilizando su tridente, el cual dropea al morir. Este se puede utilizar interactuando con el mismo para que aparezca esta especie de círculo morado, para que acto seguido spawnee el rayo. Pasamos con el último boss, el guardián ancestro jefe, el cual no se generará naturalmente, pero puedes craftear su nuevo generador de la siguiente forma. Este boss tiene una gran cantidad de vida, e invoca guardianes que te atacarán, incluyendo a los guardianes ancianos, dándote el efecto de fatiga minera. También puede llegar a generar estas pequeñas minas, que si tocas, explotarán. Al morir, este te dropea su ojo, que podrás usar como láser interactuando con el mismo. No hace mucho daño, pero puede llegar a alcanzar una distancia considerable incluso en el agua.
Como curiosidad, este es el último addon que he grabado, el último al que le he hecho el guión, y el último que voy a editar. Estoy bastante exhausto ahora mismo y me alegro bastante de estar más cerca de poder ver este video terminado. No estoy seguro de qué en posición colocaré este addon, pero te quería dar las gracias por llegar hasta aquí y apreciar mi trabajo. Sigamos con el siguiente addon. El Morph Plus es un addon que nos permitirá transformarnos en cualquier mob del juego. Bueno, no en cualquiera, solo en 25, pero ya me entendéis, tendremos las mismas habilidades que tiene cada mob, tanto positivas como negativas. Para transformarte en algún mod, deberemos agacharnos y saltar. Seguido de esto, deberemos pulsar el botón de golpear o romper un bloque, para que se nos abra este menú. Si nos aparece este mensaje, tranquilos, ahora os explico el funcionamiento del addon. El mob funciona de la siguiente forma: solo podemos transformarnos en un mob que ya hayamos matado con el mod en el mundo, lo que quiere decir que si ahora mato a un cerdo, por ejemplo, y vuelvo a abrir el menú, agachándome y saltando para después usar el botón de golpear, nos aparecerán los mobs que hayamos matado. Cuanto más usemos el botón de golpear en este menú, más irá avanzando la lista. Cuando veamos en pantalla el mob al que nos queramos transformar, deberemos volver a agacharnos y saltar, y conforme más mobs vayamos matando, más transformaciones tendremos disponible. Si queremos volver a nuestro jugador, cuando estemos transformados en un mob, nos saldrá en la lista como mob transformable. Aunque si lo que quieres es experimentar con el addon, también podemos escribir este comando de aquí en el chat, con los trucos activados, evidentemente, y se desbloquearán todas las transformaciones. Empezamos con el zombie. Transformado en él, serás ignorado por casi cualquier mod, y cuando digo ignorado, me refiero a neutral solo con los que son agresivos cuando eres un jugador, siendo que si tú le atacas antes el mod se defenderá, pero serás atacado hostilmente por los golems de hierro. Siendo un zombie te quemarás de día, causarás 1.5 de daño y al matar a un aldeano se transformará en un aldeano zombie. Transformado en Husk, serás neutral con la mayoría de mobs agresivos, tendrás 1.5 bloques de altura, los golems de hierro te atacarán, quitarás 1.5 de daño al golpear, al matar a un aldeano lo transformarás en un aldeano zombie, y al golpear a un mob le darás el efecto de hambre. Siendo un ahogado, tendrás básicamente las mismas habilidades que un zombie normal, pero podrás respirar en el agua y nadarás más rápido en dicho líquido. Siendo un zombie pigman, serás ignorado por monstruos, pero atacado por golems de hierro, además de que tendrás una espada de oro permanente que llega a quitar 2.5 de daño. También serás inmune a la lava. Transformado en Enderman, serás, como casi cualquier mob hostil, ignorado por mobs y atacado por golems de hierro. Poseerás 20 corazones de vida, y tendrás 3 bloques de altura, por lo que no podrás pasar por puertas. Poseerás un ítem que no podrás dropear, el cual te servirá para teletransportarte al sitio donde estés mirando, algo similar a usar una perla de Ender. El esqueleto es idéntico al zombie en comportamiento, pero contará con un arco y flechas infinitas que no podrá soltar. El Stray, exactamente igual que el esqueleto en comportamiento y modelo, a excepción de que el Stray posee flechas con el efecto de lentitud. Seguimos con el esqueleto de Wither, un mob que es totalmente ignorado por mobs hostiles. De hecho, es la única transformación en la cual el Wither será neutral contigo, por eso digo siempre que la mayoría de mobs hostiles serán neutrales al transformarte, y produce 2 corazones de daño, da el efecto de Wither a cualquier objetivo que golpee y posee una espada de piedra que no puede soltar.
Es un mod que cuenta con resistencia al fuego y 2.5 bloques de altura, más alto que un jugador pero más pequeño que un Enderman, imposibilitándole la entrada por puertas. Siendo un creeper eres bastante inútil, aunque ningún mod te ataque, a menos que no lo hagas tú antes, ni siquiera los golems de hierro. El único beneficio que tiene, bastante temporal, es el de causar una gran explosión cuando quieras, pero si lo haces, volverás a transformarte en un jugador. Siendo un Blaze, serás neutral con casi cualquier mob a excepción de los golems de hierro, tendrás 3 corazones de ataque y serás inmune al fuego y a la lava. También puedes volar transformado en él, el único inconveniente es que tienes que tener activada la opción de Education Edition, te vas a la configuración del mundo, y debajo de las opciones experimentales la encontrarás. Para volar siendo uno tendrás que hacerlo de la misma manera que lo haces al volar en creativo. Eso sí, si tienes la opción de Education Edition activada y estás transformado en un mod que no puede volar, no podrás volar ni aunque estés en creativo, tendrás que morir o transformarte en un mod que pueda volar. Además, puedes llegar a disparar fuego interactuando con el ítem que te dan como si fuera un arco. Y como primer mod pacífico, tenemos a la vaca, la cual será neutral con casi cualquier mod, poseerá solo 5 corazones, y como detalle extra, al interactuar con un cubo en la mano, podrás autogenerar leche. Seguimos con el cerdo, con las mismas características que una vaca, pero sin poder autogenerar leche, además de que tendrá un solo bloque de altura. La oveja, ignorada por la mayoría de mods y poseyente de solo 4 corazones. Puedes autoobtener lana con tijeras y transformar bloques de grasa a bloques de dirt agachándote encima de ellos. El pollo, neutral con otros mods a excepción del Wither, posee solo 2 corazones de vida, 0,5 de altura, al caer recibirá el efecto de caída lenta y puede dejar huevos cada aproximadamente 300 a 600 segundos. Siendo una araña tendrás 8 corazones de vida, serás neutral con la mayoría de mobs, podrás pasar por espacios 1×2 y escalar paredes siempre que te agachas cerca de una. Al transformarte en un golem de hierro, no tendrás prácticamente daño de caída, poseerás la gran cantidad de 50 corazones de vida y entre 7 a 21 corazones de daño. Tendrás la misma altura que un Enderman, 3 bloques, pero además, no podrás pasar por espacios totalmente verticales, pues también cuentas con una anchura de 1.5 bloques. No recibirás ningún tipo de knockback, y podrás infringirlo tú al golpear a una entidad. Seguimos con el aldeano, siendo uno de estos, serás neutral con cualquier mob agresivo a excepción a los que participan en las raids, el Wither Boss, cualquier tipo de zombie, el Stray y el esqueleto normal. Puedes tradear contigo mismo si te agachas e interactúas con el suelo. Pasamos al lobo, ignorado por la mayoría de mobs, con un solo bloque de altura y poseyente de solo 3 corazones. El gato. Siendo uno de estos, no tendrás daño de caída, serás ignorado por la mayoría de mobs, tendrás un solo bloque de altura y los creepers escaparán de ti. Siendo un murciélago, la mayoría de mobs te ignorarán, poseerás 3 corazones de vida, tendrás siempre el efecto de visión nocturna y podrás volar si tienes la opción de Education Edition activada, algo que ya expliqué en la transformación del Blaze. Transformado en Slime, tendrás 8 corazones de vida, 2 corazones de ataque y serás ignorado por la mayoría de mobs a excepción del Wither y golems de hierro. Al morir, te transformarás en un Slime más pequeño y aparecerán más Slimes de tu tamaño actual. Siendo un golem de nieve, solo producirás 1 de daño y poseerás 2 corazones de vida. No tendrás daño de caída, y dejarás nieve por donde camines. Puedes disparar infinitamente bolas de nieve. Transformado en Ghast, serás ignorado por la mayoría de mobs, tendrás 5 corazones de vida y 1 corazón de ataque, y serás inmune al fuego y a la lava. También puedes volar si activas la opción de Education Edition, ya expliqué cómo hacerlo en la transformación del Blaze, además de que podrás disparar bolas de fuego interactuando con el ítem que nos dan.
Y ya acabando con el addon, el Vex. Este posee 7 corazones de vida, es ignorado por la mayoría de mobs, es inmune a fuego y lava, tiene la posibilidad de volar si activas la opción de Education Edition y tiene una espada de hierro que no puede soltar. También podrás entrar en una especie de modo espectador al agacharte y golpear el suelo. Y por fin, el último mod, la abeja. Esta poseerá 5 corazones y un corazón de ataque. Serás ignorado por la mayoría de mobs, y al atacar, infligirás el efecto de veneno. Puedes volar como si estuvieras en creativo si tienes activada la opción de Education Edition. Puedes llegar a entrar a un nido de abejas si saltas y miras justas debajo de ti. Al entrar estarás en un cubo de nidos de abejas en el aire, aunque al estar dentro solo podrás salir si te metes en creativo y rompes un bloque o directamente mueres, así que tampoco os recomiendo hacerlo. El Natural Structures añade nuevas estructuras que se generarán naturalmente por nuestro mundo. Empezamos por el portal abandonado, un rediseño del portal abandonado ya existente, con unas cuantas telarañas y lámparas. Este puede spawnear con un 15% de probabilidad en cualquier bioma. Seguimos con la mina, una mini estructura que da entrada a una mina con algunos minerales. Seguimos con la casa grande, una casa abandonada con algunos objetos útiles dentro. Bastante curioso el sitio donde justo se me generó esta estructura. En los glaciares y biomas helados, aparecerá el Templo del Hielo, una estructura completamente construida con bloques de hielo. En el interior, unos cuantos extraños agresivos te aguardarán. Pasamos al refugio, una estructura que tiene un 20% de aparecer en sábanas. El meteorito, rastro de un meteorito caído con un cofre en su interior. Seguimos con la estación de arquería, una estructura que suele aparecer en sábanas, con un cofre con materiales útiles dentro. Las ruinas, una estructura que aparecerá con un 20% de probabilidad en playas. Las ruinas abandonadas, unas ruinas con un doble cofre que se generará con un 38% de probabilidad. La mazmorra, un edificio que se generará en planicies, en él, habrá una gran cantidad de spawners de zombies. La cabaña de la jungla, una cabaña vertical hecha de madera de jungla que solo spawneará en dicho bioma. Esta estará rodeando a un árbol y estará llena de cofres y bloques útiles en su parte superior. Y como última estructura del overworld, la casa del sacrificio, que posee un 20% de probabilidad de aparición y solo aparece en los desiertos. Nos adentramos al Nether con la fortaleza de los Blaces, una mini fortaleza habitada únicamente por Blaces, donde podremos encontrar bloques de oro, tótems y algunos cofres. Y como última estructura, la invocación al Wither, una estructura que podremos encontrar en el Valle de Arena de Almas con un 60% de probabilidad, 50 de encontrárnosla flotando y 10 en el suelo. Aquí podemos ver la típica estructura de invocación al Wither a la que le falta una cabeza de esqueleto Wither. El Survival Planes Addon agrega nuevos aviones crafteables.
Antes que nada, debemos craftear la mesa de crafteo de aviación. Deberemos estar utilizando esta mesa para craftear los siguientes objetos. Antes de enseñar cómo se craftean los aviones, empezaremos crafteando la armadura de piloto, la cual no es realmente necesaria para pilotar, pero ahí está. Podremos craftear el casco de piloto, la pechera de piloto, las grebas de piloto y las botas de piloto. Esta armadura te da el efecto de visión nocturna una vez la tengas completa. Seguimos crafteando el propeller, para después craftear un conjunto de estos. Crafteamos las alas, la cola, la maquinaria, las ruedas, el conjunto de ruedas, el sillón, la parte central del avión y por fin, el avión. Este es el más básico, que puedes usar como avión o usar para craftear las mejoradas versiones del mismo. Para empezar a conducirlo, deberemos craftear combustible, que podemos consumir para recibir bastantes efectos, aunque también podemos usarlo para tamear, entre comillas, como si se tratase de un lobo, al avión, y así poder pilotarlo. Podemos montarnos en él de la misma manera que como si nos montáramos en una vagoneta, y para empezar a pilotarlo, deberás mantener pulsado el botón de caminar hacia adelante. Para girar, tendrás que mover la cámara hacia la derecha o hacia la izquierda. Si quieres ascender, deberás mirar hacia arriba. Si quieres descender, deberás hacer lo contrario. También podemos craftear la llave del propulsor, un ítem. Para usarla tendrás que interactuar con el objeto en la mano mientras estás volando con cualquier avión, así podrás ganar un pequeño impulso. El kit de reparación. Este tiene dos maneras de usarse, pero su finalidad es reparar el avión de cualquier daño. Si lo usas interactuando con el avión, como si lo estuvieras alimentando, se curará completamente. Esto es bastante importante, ya que si tu avión llega a morir, se te dropeará un ítem del avión que no puedes spawnear, pero si te llega a pasar, se puede reparar, algo que explicaré más adelante. El avión más básico tiene 0.17 de velocidad, 10 de vida y solo puede sentarse un jugador. Tiene un inventario, pero solo funcionan dos espacios del mismo. Conforme vaya aumentando la calidad de los aviones, más espacios tendrán en el inventario. Seguimos con el avión de oro, con una velocidad de 0.20, 5 espacios en el inventario, y 15 de vida. El de Redstone, con 0.30 de velocidad, 7 espacios en el inventario, y 25 de vida. El de lapislázuli, con 0.25 de velocidad, 10 espacios en el inventario, y 20 de vida. El de hierro, con 0.40 de velocidad, 15 espacios en el inventario, y 35 de vida. El de cobre, con 0.35 de velocidad, 10 espacios en el inventario, y 30 de vida. El de diamante, con 0.45 de velocidad, 40 de vida y 20 espacios en el inventario, tiene un diseño diferente al de los anteriores aviones, haciendo parecer a los anteriores como simples avionetas. El de esmeralda, con 0.50 de velocidad, 25 espacios en el inventario, y 45 de salud. El de Netherite, con 0.55 de velocidad, 20 espacios en el inventario, 50 de vida y resistencia al fuego y a la lava, además de a proyectiles. Y el último avión, el avión comercial. Este es mucho más grande que los anteriores, siendo el único avión normal que nos permitirá almacenar a más de una persona, en concreto, 10, pero solo tendrá 0.40 de velocidad y 35 de salud, además de 15 espacios en el inventario. Por si no fuera suficiente, también agrega dos nuevas mejoras a los aviones ya existentes, que podremos craftear con la mesa de herrería de aviación. Utilizando esta mesa, podremos craftear el sillón extendido. Metiendo cualquier avión, a excepción del avión comercial, y no tiene que ser el spawner del avión, sino que el ítem que dejan al morir, y justo al lado derecho de este meterle el sillón. Una vez crafteado, el avión pasará a tener 2 asientos en lugar de 1, por lo que 2 jugadores se podrán montar, aunque también pueden montarse algunos mobs, como el gato, el cerdo, el villager, el zombie, el esqueleto, el lobo, la bruja, y algunos pocos más. La segunda mejora que podremos craftear, la mejora acuática, que nos permitirá transformar nuestro avión en un hidroavión, metiendo el ítem debajo del ítem que dropea el avión que quieras mejorar. Esta mejora sirve para poder aterrizar en el agua y desplazarte tocando la misma sin que el avión se hunda, y eventualmente, muera ahogado.
También podemos agregarle las dos mejoras a un solo avión, cogiendo un hidroavión y metiéndole el sillín justo en la derecha del mismo en la mesa de herrería de aviación, o cogiendo un avión extendido y metiéndole el ítem de mejora del hidroavión justo debajo del mismo, o simplemente poner un avión normal y colocarle los dos ítems. Y ya por último, el yunque de aviación. Este nos servirá para reparar un avión dañado. Tenemos que meter el ítem que nos dropea el avión al morir en el centro, y el kit de reparación en sus dos lados. El hipocampus, o más conocido por hispanohablantes como el hipocampo, es un componente de nuestro cerebro y caballito de mar en griego, pero más importante, una criatura mitológica aparecida en el mod de Java Ice and Fire. No sé cuántas veces ya he nombrado a este magnífico mod en el video. A este paso, no va a hacer falta hacer ningún podremos simplemente coger estos extractos y combinarlos, como si fueras a crear tu propia distro personalizada base Linux. Bueno, lo que hace el addon de Hipocampus Plus, o Hipocampo Plus, es coger dicho mod de Java, sacar todo lo que no sea el hipocampo de él, y mejorar lo sobrante. Los hipocampos que añade el addon, nos los podremos encontrar por los océanos de nuestro mundo. Podrás tamearlo utilizando cristales de prismarina, y una vez tameado, te seguirá, te protegerá de enemigos y podrás montarlo. Para controlarlo mientras estás montado en él, tendrás que craftear una montura de hipocampo, y colocársela de la misma manera que como lo harías con un caballo. Una vez colocada la montura, podrás controlarlo y bucear por los mares del juego a su lomo, pues te dará el efecto de respiración acuática. Sí, estábamos dentro de una estructura de geodas de amatista que conecta con el océano, las que agregaron en la 1.17, no estoy muy seguro de qué tan raro sea esto. La última vez que me puse a jugar un survival de verdad fue en la 1.16.201 en el realm de miembros del canal y boosters del Discord, así que no estoy muy enterado de lo nuevo de estas últimas versiones, pero no creo que realmente algo raro, pues justo me encontré con otra cerca. Existe una versión hembra de cada tipo de hipocampo que añade el addon, y si la alimentamos con cristales de prismarina y hacemos lo mismo con un ejemplar macho, tendrán un pequeño hipocampo, el cual podrás alimentar para hacerlo crecer. Me acabo de encontrar este pequeño barco extraviando, y os prometo que es una semilla aleatoria. Definitivamente, eso es el Titanic de Minecraft, no hay más que hablar. Existen diferentes versiones de hipocampos, con la única diferencia del color de su textura. Empezamos con el hipocampo celestial. El amarillo. El rojo. El morado. El azul oscuro. El rosa. El negro. El hipocampo acuático. El verde. El marrón. Cada aproximadamente 3 minutos, estos hipocampos dropearán sus escamas, cada una correspondiente al color del hipocampo. La única de estas escamas que sirve para algo es la azul oscuro, que te permitirá craftear un escudo de escamas azules. Al morir, estos hipocampos dropearán su carne, que podrás directamente consumir o cocinar.
El Subnauticraft es un addon que transformará nuestro mundo en el de Subnautica, agregándonos varios mobs y 2 vehículos provenientes de dicho juego. Empezamos con el Bladerfish, un pequeño pez pacífico que habita en océanos, cuenta con 1 de vida y dropea botellas de agua. Seguimos con el Boomerang, otro pez con 1 de vida que esta vez solo spawneará en los océanos más cálidos, dropea bacalao. Pasamos al Pepper, otro pequeño pez que tiene las mismas estadísticas que el Boomerang. El Garryfish, el cual es bastante más grande que los anteriores, pero tiene las mismas estadísticas que los 2 últimos. El Olefish, otro pez con las mismas estadísticas que los 3 anteriores. El Skirai, una diminuta criatura pacífica que posee 20 de vida y solo spawnea en playas y océanos cálidos, no dropea nada. La Rabbit Ray, un mob con 20 de vida que recibe su nombre por sus grandes orejas, spawnea en océanos. El Gasopod es una especie de fauna herbívora muy lenta que posee 60 de vida y spawnea en océanos cálidos. Esta criatura es capaz de dañar al jugador liberando las cápsulas de gas ácidas que se encuentran en su cola. El Stalker es una especie bastante agresiva que rondará por lo más profundo del océano, posee 60 de vida y puede llegar a causar 6 de daño. El Reaper Leviatán es una de las criaturas más peligrosas de todo Subnautica, y la más peligrosa de todo el addon. Posee la enorme cantidad de 1000 de vida y 16 de daño, además de que solo se genera en las partes más profundas del océano. Una criatura bastante grande y única, siendo que solo existen 25 ejemplares de estos en el juego original. Al morir, dropea huesos. El addon también agrega 2 nuevos vehículos, que se crean obteniendo los 3 fragmentos de cada uno y colocándolos en el suelo uno al lado de otro. Los fragmentos suelen aparecer en el océano, aunque no me ha quedado muy claro dónde exactamente. Empezaré con la Brown Suite, es un vehículo bípedo capaz de desplazarse por el agua, pero sobre todo, pegar grandes saltos. Este vehículo posee 120 de vida. Por cierto, para que el siguiente vehículo funcione correctamente, deberemos colocar un bloque de comandos con este comando puesto y configurado en modo repetir y siempre activo. Seguimos con el Seamot, un pequeño y versátil medio de transporte, con el que nos será extremadamente fácil explorar cualquier zona de agua a grandes velocidades. Este último posee 60 de vida. El Morepex nos agrega 5 nuevos mobs ya existentes en el juego en forma de mascotas, pudiendo tamearlos y usarlos para atacar a otros mobs, como si se tratasen de un lobo. Empezamos por el Golem, que para tamearlo deberemos usar un lingote de hierro. Este atacará a cualquier mob que golpees y que te golpee, como si se tratase de un lobo, pero empujándolo hacia arriba con la misma fuerza que un golem de hierro normal. Puedes evolucionarlo para mejorar sus estadísticas. Para hacerlo, deberemos interactuar con el mob con un bloque de hierro en la mano. El segundo mob es el Slime, que puede llegar a spawnear en distintos tamaños. Para tamearlo, deberemos usar huesos. Una vez tameado, tendrá un sistema parecido al de un lobo, te defenderá de cualquier atacante, aunque como podéis apreciar, el mío está un poco bugueado. Si interactúas con él, te otorgará el efecto de salto, y si quieres deshabilitarlo, deberás volver a interactuar con el mismo. Seguimos con la llama, que podrás tamear con trigo. Esta escupirá a enemigos cercanos. Si hay diversas llamas a su alrededor, recibirá un boost que le aumentará las estadísticas. Contra más llamas haya, mayor efecto dará dicho boost. Puedes tamear a la tortuga con hierbas marinas, y te defenderá de enemigos cercanos, aunque realmente es un poco inútil. Si interactúas con él, te otorgará el efecto de resistencia y el de lentitud, que puedes desactivar si vuelves a interactuar con el mismo. Y por último, el Ghast.
Podrás tamearlo con huesos. Este no tiene ninguna habilidad especial, pero podrá volar y atacar con bolas de fuego que producirán explosiones, estas harán bastante daño y pueden llegar a destruir bloques. Todos estos mods son entidades separadas del mob original, y tampoco spawnean en Survival, tienes que invocarlos tú mismo. El Craft Sims es un addon similar al mod de Java Come Salive, el cual nos agregaba varios nuevos humanos, reemplazando a los aldeanos con los que podíamos interactuar para aumentar o disminuir nuestro nivel de amistad con los mismos, para eventualmente casarte con ellos, formar una familia, o simplemente esclavizarlos para que vayan a pescar por ti. En esta recreación de Bedrock, se añaden solo dos nuevos tipos de estos humanos, los cuales aparecerán reemplazando a los aldeanos en las aldeas, aunque estos últimos no desaparecen del juego, aún podrás spawnearlos si los generas con nuevos generadores del inventario del creativo. Este addon añade 8 objetos, aunque solo 2 de ellos te sirven para algo, los demás no tienen ninguna función, así que los explicaré al final de la review. Estos dos son el anillo de diamante y el de oro, que podrás utilizar para casarte con cualquiera de los dos NPC principales que añade el addon, así de la nada, aunque técnicamente los estás domando, pero bueno. Una vez tengas a tu NPC domesticado, te seguirá a donde quiera que te dirijas. Ah, y me había olvidado de mencionar todavía la característica importante del addon, al interactuar con alguno de estos humanos. Podrás montarlos. Evidentemente, estaba de broma, parece más un fallo que otra cosa. Y hablando de montar, el addon también añade dos nuevos humanos más, los bebés, aunque no me parecen exactamente bebés, que solo podrás spawnear en creativo. Si uno de estos humanos cae en combate, dropeará una especie de tumba, la cual también puedes craftear, aunque lo mejor de todo esto es que la tumba no te sirve para absolutamente nada, aunque supongo que tendrá alguna función en una futura actualización del addon. También agrega un nuevo humano con una espada de hierro, el guardia. Estos son neutrales y hacen bastante daño, aunque su inteligencia artificial apesta bastante, pues si haces daño a los aldeanos que agrega el addon, estos ni se inmutarán, y si te alejas unos pocos bloques de ellos, se olvidarán de que existes. Y por último, Morton, una especie de boss, creo, no estoy muy seguro de qué es exactamente, atacará a cualquier mod, como si fuera un Wither. Tiene un comportamiento similar al de un zombie, e incluso puede llegar a zombificar a un aldeano, y volará con movimientos bastante erráticos persiguiéndote, haciendo bastante difícil alcanzarlo. Y ya por último, los ítems inútiles que agrega el addon. No te servirán para absolutamente nada, pero están ahí. El Miniature Structures agrega nuevas versiones en miniatura de las clásicas estructuras de Minecraft. Estas son totalmente funcionales y crafteables. Empezaré con la fortaleza, concretamente, la parte de la fortaleza donde se encuentra el portal al End. Seguimos con el portal al End, un portal al End en miniatura funcional, lo que quiere decir que si saltas en él, viajarás a la dimensión del End. Proseguimos con Templo del Desierto, el clásico Templo del Desierto, ahora en miniatura. El Pozo del Desierto. El Iglú. Y para completar las estructuras que añade provenientes del bioma del desierto, una casa de la aldea del desierto. Pasamos a otro templo, la choza de la bruja. Y como último templo, el templo de la jungla.
El mapa, que supongo que es el mapa que se encuentra en la mansión del bosque. Seguimos con las estructuras que conforman las aldeas, empezando por la casa 1. El pozo. La herrería, con sus dos versiones, la original, y el reciente rediseño de la misma. El mini castillo de la aldea. Otra casa. Y como última estructura de la aldea, otra casa más. El champiñón. El árbol pequeño. Y ya por último, el árbol grande, una variante del árbol con un tamaño superior. El Goblin Traders es un mod bastante famoso proveniente de la Java Edition, porteado en forma de addon para Bedrock. Es un addon demasiado simple, básicamente, agrega un nuevo mod, el Goblin, con una función muy similar a los que aparecen por las cuevas de Terraria, los cuales te tradeará cosas. El mod original agregaba diferentes goblins con oficios únicos, esta recreación solo añade uno. Estos mods nos los podremos encontrar aleatoriamente en cuevas. El Pirates Addon añade una nueva estructura, un nuevo vehículo, nuevos mobs, ropajes, armas y animales. Empezaremos crafteando el barco pirata, crafteando sus velas y el mástil. Ahora los juntamos y le agregamos madera de roble oscuro para craftear el nuevo vehículo. Este barco solo se puede usar en agua, pues solo es posible navegar con él encima de este tipo de superficie. Además, no solo cabe una persona, el barco puede albergar a una gran cantidad de personas. Si no te es suficiente el vehículo, también se puede llegar a generar una estructura de un barco pirata. Estos, evidentemente, solo aparecerán en océanos, además de que en ellos aparecerán piratas agresivos. De estos últimos hay dos tipos, los comunes, y los que van con cañones, siendo estos últimos los más peligrosos. Seguimos con los crafteos de los trajes, crafteando antes que nada la tela de la que están hechos, pudiendo hacer tela roja, blanca, negra y marrón. Empezaremos crafteando todas las partes del traje de pirata, el casco con tela roja, la pechera con tela blanca y marrón, las grebas con tela marrón, y las botas con también tela marrón. Seguimos con el segundo traje, el del teniente pirata. El casco con tela negra, la pechera con tela negra y blanca, las grebas con tela negra, y las botas con tela negra también. Y como último traje, el del capitán pirata. El casco con tela roja, la pechera con tela roja y blanca, el pantalón con tela roja y negra, y las botas con tela negra y blanca. Como cuarto apartado del addon, las armas, que craftearemos con los siguientes materiales. El chisel. Y el martillo. Con estos objetos podremos craftear más objetos que utilizaremos en los siguientes crafteos. Con estos podremos craftear la espada pirata, una espada 3D. Ahora deberemos craftear balas y la primera arma de fuego que añade, el mosquete. Para que funcione correctamente, deberemos colocar la bala en nuestra mano secundaria e interactuar como si fuera un arco para disparar. También podemos agacharnos para que nos dé el efecto de lentitud y así aumentar nuestro FOV para tener mejor puntería, siempre que tengas la opción de modificar el FOV por cambios en el juego activada.
Por cierto, tened cuidado si disparáis al cielo, ya que las balas eventualmente se pararán y se quedarán flotando indefinidamente en el cielo, y como son entidades, pueden llegar a generar lag en tu mundo, a menos que las elimines con el comando /kill clap. La segunda y última arma, el arcabuz, un arma de fuego muy similar a la anterior que cuenta con el mismo sistema de disparo. También podremos craftear un cañón pirata. Para usarlo, deberemos interactuar con él con uno de pólvora en la mano. Ahora deberemos subirnos a él interactuando con el mismo como si fuera un caballo. Para disparar con él, deberemos tener balas en la mano e interactuar. Las balas explotan al impactar. Y como último elemento del addon, el tiburón, un mob muy hostil capaz de acabar con toda la fauna acuática local en cuestión de minutos, y harán de tu travesía marítima un verdadero infierno si no vas equipado adecuadamente. Al morir, dropean su carne, que puedes cocinar y comerte, además de sus dientes. Estos dientes los podemos utilizar para craftear una espada. El Hammer Time es otro mod de Java porteado a Bedrock, un addon que nos añade nuevos martillos, hachas mejoradas y guadañas 3D de todas las calidades que existen en el juego, más algunas extras. Estas herramientas se pueden encantar, reparar y su durabilidad cambia dependiendo de la calidad de la herramienta. Todo esto lo explicaré más detalladamente después de explicar los 3 tipos de herramientas que añade. Empezaremos por los martillos, crafteados con 2 palos y 5 ítems del material deseado, excepto el de netherite, que se craftea con un lingote de este mismo y un martillo de diamante. Existen martillos de madera, que poseen 2 de daño, de piedra, que efectúa 3 de daño, de lapislázuli, tiene 3 de daño de ataque, de redstone, con 4 de daño, de hierro, con 4 también, de oro, con 2, de esmeralda, con 6, de diamante, con 5 de daño, de obsidiana, con 7 de daño, y de netherite, con 8, siendo esta última la más poderosa. Los martillos te permitirán minar bloques a una gran velocidad, y si lo haces mientras estás agachado, minarás un campo de bloques 3×3. Seguimos con el hacha mejorada, una versión más grande y poderosa de una hacha normal. Estas se craftean con 5 objetos del material deseado y 2 palos, exceptuando la de netherite. Todas las hachas mejoradas efectúan 5 de daño. Existen hachas mejoradas de madera, de piedra, de lapislázuli, de redstone, de hierro, de oro, de esmeralda, de diamante, de obsidiana, y de netherite. Estas te servirán para romper una superficie más grande de madera o troncos, y para talar cualquier árbol de un solo hachazo. Y ya por último, las guadañas, crafteadas con un palo y 3 ítems del material deseado, excepto la de netherite, que se craftea con un lingote de este mismo y una guadaña de diamante. Existen guadañas de madera, de piedra, de lapislázuli, de redstone, de hierro, de oro, de esmeralda, de diamante, de obsidiana, y de netherite, y todas efectúan 2 de daño. Estas guadañas podrán ser utilizadas para arar tierra fértil cercana en un campo 3×3. Al interactuar con tierra con la guadaña en la mano, un campo 3×3 alrededor del bloque y el mismo bloque se transformarán la tierra de cultivo ya fértil. Eso sí, recuerda ponerles agua cercana para que no se te sequen. La durabilidad de una herramienta va por su calidad, independientemente de la herramienta que sea. La de madera tiene una duración de 60 bloques picados, la de piedra 131, la de redstone 627, la de lapislázuli 331, la de obsidiana 1837, la de diamante 1561, la de netherite 2031, la de hierro 250, la de oro 32, y la de esmeralda 1231. Pero si se te llega a gastar mucho una herramienta, no te preocupes, ya que podrás repararla en una mesa de crafteo poniendo dicha herramienta y el objeto que ahora te voy a mencionar.
si es una herramienta de madera deberás colocar un tronco de madera, si es de piedra deberás colocar un bloque de piedra, si es de redstone deberás colocar un bloque de redstone, si es de lapislázuli deberás colocar un bloque de lapislázuli, si es de obsidiana deberás colocar uno de obsidiana, si es de diamante un bloque de diamante, si es de netherite un bloque de netherite, si es de hierro un bloque de hierro, si es de oro un lingote de oro, y si es de esmeralda, un bloque de esmeralda. El Super Power Add-on nos agrega nuevos superpoderes en forma de ítems crafteables. La mayoría de los crafteos del addon requerirán la gema genérica, crafteada con 4 palos y una estrella del Nether. Empezaremos crafteando el taladro, que al usarlo interactuando como si fuera un arco, minará automáticamente todos los bloques existentes debajo tu coordenada Y exacta, pudiendo destruir hasta la mismísima bedrock. El teletransportador. Al usarlo, se te teletransportará 200 bloques más adelante de tus coordenadas en la dirección en la que estés mirando, perfecto para desplazarte, pero también para perderte. La supervelocidad. Al colocarte el objeto en la mano, no hace falta interactuar, se te dará el efecto de velocidad, salto y el de más corazones, pero solo si sigues teniendo el objeto en la mano. La supervelocidad extrema. Una versión mejorada de la supervelocidad, dándote más velocidad, más salto y más corazones que la original. La varita de un solo toque. Esta varita te permitirá efectuar 2000 de daño, permitiéndote matar incluso a un Wither boss de un golpe. Eso sí, no la intentes usar contra Rich, él tiene una fuerza demasiada sobrenatural como para que una simple varita le haga un mínimo rasguño. Seguimos con la habilidad de volar, que te permitirá, volar, aunque no es bien volar, realmente lo que hace es darnos el efecto de levitación al mirar hacia arriba con el objeto en la mano, y darnos el de caída lenta al mirar hacia abajo. La habilidad de hacernos grande, que puede inicialmente parecer una desventaja, pues nos hará mucho más grande y nos impedirá pasar por lugares estrechos, pero también nos da el efecto de velocidad, el de salto, y el de más vida. Este tiene una contraparte, la habilidad de hacernos pequeños, que nos permitirá pasar por espacios uno por uno, nos dará el efecto de velocidad, y el efecto de salto. El super salto. Este objeto nos permitirá saltar demasiado alto, además de darnos el efecto de corazones extra. El poder del rayo, nos permitirá invocar una gran cantidad de rayos a nuestro alrededor con solo interactuar. La invisibilidad. Con este objeto en mano, serás completamente invisible. Aparte, te dará el efecto de corazones extra. Y como último objeto, y a la par el más destructivo de todos, el túnel. Al tener este objeto en nuestra mano, cualquier bloque que se encuentre por delante de nosotros desaparecerá, además de que nos otorgará el efecto velocidad, salto, visión nocturna y corazones extra. Toda una máquina de destrucción, solo espero que no la saquéis por error y destruyáis vuestra preciada casa de tierra. El Prehistoric Creatures añade 32 nuevos dinosaurios que spawnearán por todo nuestro mundo, siendo algunos agresivos, otros neutrales, y otros pacíficos, algunos voladores, otros terrestres y unos pocos acuáticos. Las especies de dinosaurios que agrega el addon son las siguientes: Abdarainurus, Albertosaurus, Altirinus, Apatosaurus, Argentinosaurus, Abaceratops, Baryonyx, Ceratosaurus, Deinotherium, Deinocheirus, Deinosuchus, Dimetrodon, Dreadnoughtus, Dunkleosteus, Cosmoceratops, Cururubatrachus, Magna Paulia, Microceratus, Nasutoceratops, Pachyrhinosaurus, Psittacosaurus, Scutosaurus, Sinoceratops, Spectrovenator, Spinosaurus, Stegosaurus ungulatus, Stegosaurus sulcatus, Ptericinosaurus, Cutriceratops, Tupandactylus, Utaraptor, y el Tyrannosaurus. Estos aparecerán naturalmente por nuestro mundo, en cualquier bioma, y se pueden llegar a generar pequeños grupos de dinosaurios de la misma especie, que protegerán un huevo de su misma especie, el cual eclosionará al pasar 30 minutos dentro de un chunk cargado.
El Ore Swords es, sorprendentemente, un mod de Java, que, como la mayoría de mods de Java, ha sido porteado a Bedrock. Este agrega nuevas espadas encantables de todos los minerales existentes en el juego. Para empezar a craftearlas deberemos hacer el mango que las sostiene, con unos cuantos palos. Ahora deberemos colocar el mango de la espada en la parte inferior central de la mesa de crafteo, y en los dos espacios de arriba, colocar el mineral deseado. Empecemos con la espada de carbón, que cuenta con 5 de daño y 132 de durabilidad. La espada de cobre, con el mismo daño que la de carbón, pero con la capacidad de minar 251 bloques antes de ser destruida. Seguimos con la de lapislázuli y la de redstone, que cuentan con exactamente el mismo daño y durabilidad que la de carbón. Pasamos a la de oro, con la misma durabilidad que las dos mencionadas anteriormente, pero con un punto más de ataque. La de hierro, con la misma durabilidad que la de cobre y el mismo daño que la de oro, siendo superior a esta última. La de diamante, con 7 de daño y 1562 de durabilidad. La de esmeralda, con 8 de daño y la misma durabilidad que la de diamante. También agrega espadas hechas de los minerales provenientes del Nether, empezando por la de Netherite, la más poderosa del Addon, con 8 de daño y 2032 de durabilidad. La de pepitas de oro, con 6 de daño y 132 puntos de durabilidad. La de cuarzo, con 7 de daño y 251 de durabilidad. Como algunos ya sabréis, con la actualización 1.17, agregaron el bioma de Deep Slate, hecho de una especie de roca más oscura, la Deep Slate. En este bioma también se pueden generar minerales, solo que estos pasarán a ser minerales de Deep Slate, con los que también se pueden hacer estas espadas, empezando con la de carbón, con 5 de daño y 145 de durabilidad. Todas estas espadas de Deep Slate cuentan con el mismo daño de ataque que sus versiones originales, aunque poseen más durabilidad. La de cobre, con 276 de durabilidad. La de lapislázuli y la de redstone, con 145. La de oro, con 145. La de hierro, con 276. Y la de diamante y esmeralda, con 1718 cada una. El More Wizards añade nuevos magos que podremos usar como esclavos, o como mascotas, si os parece mejor llamarlo así. Estos aparecerán de día en pantanos, y podrán aparecer de 4 tipos, los rojos, los blancos, los verdes y los grises, que tienen como única diferencia su textura, y pueden llegar a aparecer de distintos tamaños, pequeños, medianos y grandes. Estos serán neutrales, lo que quiere decir que inicialmente no te atacarán, pero si los molestas, arremeterán contra ti como si no hubiera un mañana. Para tamearlos, deberás interactuar con ellos con esmeraldas, como si estuvieras tameando a un lobo. Estos tienen un funcionamiento similar al de los lobos, pudiendo sentarlos interactuando con ellos o levantarlos. Estos atacarán a cualquier mod que ataques o que te ataque, pudiendo lanzar bolas de fuego a distancia, y se alejarán si algún mod se acerca. Sé que antes dije que la única diferencia que había entre las variaciones del mob era estética, pero era para no alargar mucho la introducción del addon, porque sí hay diferencias, el mago rojo atacará con bolas de verdes, teledirigidas. Estos magos pueden llegar a beber pociones de curación si tienen poca vida, una de resistencia al fuego si son alcanzados por fuego o lava, y una de invisibilidad si les atacan con proyectiles. Ah, y no solo agrega magos buenos, también agrega una contraparte oscura de estos, los magos malvados. Estos spawnearán también en pantanos, aunque solo por la noche, y en bosques de roble oscuro, sí, son muy oscuros. Estos atacarán a cualquier mob existente y tienen un comportamiento idéntico al del mago normal, solo que no los podrás tamear. Este addon nos agrega nuevas motos de agua crafteables y funcionales. La moto más básica es la de hierro, crafteada con unos cuantos lingotes de hierro y un bote. Esta la podemos spawnear y nos podemos subir a ella interactuando con la misma.
Dentro de ella, podremos movernos, perfecta para viajes oceánicos, aunque eso sí, la moto solo funcionará en agua, no funcionará ni en tierra, ni en lava. Esta hasta incluye un inventario. Podemos modificar el color de la moto a 3 colores más, metiéndola en la mesa de crafteo junto a uno de estos 3 tintes, el rojo, el azul o el amarillo. También agrega una otra moto de agua, de lava, que podemos craftear con un bote y lingotes de netherite. Esta podrá usarse para navegar por la lava, aunque no por agua ni por tierra. El Joe Addon agrega nuevas puertas crafteables animadas a nuestro Minecraft. Empezamos con la primera puerta de madera. Hay una segunda puerta también hecha de madera. También agrega una hecha de cristal. Y una hecha de cristal reforzado, de la cual también podremos craftear su puerta derecha, para que podamos tener una puerta doble bien hecha, que se craftea con los mismos bloques, pero vistos en modo espejo. La mayoría de puertas del addon tienen esta versión, así que no me voy a molestar en enseñarlas todas, únicamente en comentarlas. La puerta de búnker, la cual no tiene versión dual. La puerta de fábrica, que tampoco tiene versión doble. La puerta del oeste, la típica vista en bares ambientados en el viejo oeste, también muy típica en películas y series de dicho tema. Esta no tiene versión doble, pues la misma puerta son las dos partes. La puerta shoji, que tiene una versión doble y una con pinturas. Y el addon no solo trae puertas, también agrega compuertas, más conocidas como trampillas, una de temática de fábrica, y otra de cristal. Como última puerta, la del granero, que no tiene una versión dual, pues la misma puerta puede funcionar como puerta izquierda y derecha. Pasamos a un addon bastante simple, el cual nos agrega las típicas minas explosivas como las vistas en el mod de Java Security Craft, sí, el mismo que salió en la serie Karmaland 4, pero como un addon separado. Estas se tienen que craftear, y al tocarlas una vez colocadas, explotarán. Puedes desactivarlas interactuando con unas tijeras en ellas, y reclamarlas como tuyas para que estas no exploten cuando las pises tú interactuando con ellas con un bloque de tierra en la mano. El Fire Sword and Ice Sword agrega dos nuevas espadas, la espada de hielo y la de fuego, con un efecto único cada una. Para craftearlas deberemos obtener sus respectivos cristales, crafteados con una estrella del Nether y un cubo de agua o lava. Con dos de estas estrellas y un palo, podremos finalmente obtener las espadas elementales. Estas efectúan 12 de daño. La espada de hielo te otorgará el efecto de resistencia y el de regeneración. Con ella, podrás lanzar bolas de nieve, que si llegan a tocar a algún mob, lo rodeará con bloques de hielo. La espada de fuego te otorgará el efecto de resistencia y generación al portarla, además del efecto de resistencia al fuego. Al interactuar con ella en la mano, lanzará bolas de fuego que harán explotar cualquier superficie incendiándola.
el profesional Clotes, agrega nueva ropa relacionada con diferentes profesiones a nuestro Minecraft. Todas estas ropas son crafteables y son básicamente armaduras, aunque no toda completa, únicamente el casco. Los trajes que añade son los siguientes. El del rey, reina, una armadura de caballero, un smoking, policía, prisionero, enfermera, una bata, bombero, docente, militar, payaso, una sotana sacerdotal, hábito, granjero y minero. El Realistic Breeding agrega nuevas versiones macho de la mayoría de animales del juego, con tal de hacerlo más realista respecto al sistema de crías, haciendo necesario que tengas que alimentar a dos animales de diferente género para que se puedan reproducir. Como primera variación, tenemos al lobo macho, que cuenta con un collar negro. La oveja macho, que no tiene ninguna diferencia con su lana cubriéndola, aunque si la esquilamos, podremos apreciar un poco de lana gris en sus patas. La tortuga macho, que tiene un color más claro que la original. El cerdo macho, una versión más oscura que la original, representando al jabalí. El zorro macho, que tiene un color más claro que el original. El gallo, un rediseño de la gallina que se intenta parecer a un gallo, aunque definitivamente, no lo consigue. Y por último, el toro. La gracia de este addon es que imposibilita que animales del mismo género se reproduzcan para hacer que nuestro Minecraft sea más realista, pero de resto, es bastante simple. El Damage Indicator addon es realmente una textura, no un addon en sí, pero como hasta el creador lo llama addon, creo que podría colar para este video. Este addon nos permitirá ver la vida exacta de cualquier entidad, incluyendo a los jugadores, y añade una pequeña animación mostrando el daño causado al golpear a una entidad. Por alguna razón, el addon no funciona con ningún mod similar a los caballos, pero sigue siendo addon bastante útil. Por desgracia, no funciona con las entidades de otros addons. Si alguna entidad excede la cifra de 100 de vida, se mostrará un icono de más y el número 100. También puedes ir a la configuración del mundo, ir a la sección de textura, seleccionar, darle a configurar, y mover esta barrita de aquí, para que en cuanto nos volvamos a meter en el mundo, nos muestre una barra verde en lugar de la cifra exacta de vida de cada entidad. Y esto es el final, con más de un mes de producción constante detrás del mismo, ha quedado un video de más de 2 horas, y definitivamente, esta es la obra maestra del canal. Por ahora, creo que va a ser difícil autosuperarme esta vez, pero como siempre, seguiré mejorando la fórmula. Ya sabéis que yo soy más de calidad que de cantidad, aunque también le estoy dedicando mucho tiempo a traer los vídeos lo antes posible. Y nada, si es que te has visto el vídeo completo, ya sea totalmente centrado en él o mientras hacías cualquier otra cosa, no sabes cuánto te lo agradezco. Verse un vídeo de 2 horas es realmente de valientes, y de verdad, gracias a todos y a todas por estar ahí apoyándome siempre. Nunca pensé que pudiésemos llegar tan lejos, ya 30.000 suscriptores y casi 4 años desde que subí mi primer vídeo. Como pasa el tiempo. Ya que estoy, también quería dar las gracias a los miembros del canal, agradezco mucho que me apoyéis de esa forma. Espero que tengáis un fantástico día, gracias por ver, y nos vemos en un próximo video. Sé que dije que este video lo tendría listo mínimo para el sábado, pero digamos que he tenido unos cuantos problemas al exportarlo. Por ejemplo, aquí llevaba más de 9 horas de exportación, me faltaban 18 horas, sí, va un poco lento, solo tengo un portátil con apenas 4 GB de RAM total, y de repente se para.
Solo espero poder exportar esto algún día, y ahora sí, nos vemos en un próximo vídeo.